Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Seguimos aquí en Ligeras de Equipaje con el tema renacer después del caos. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Si usted había escuchado antes que el cuerpo humano es una máquina perfecta, convénzase de ello en este mismo instante, porque estos datos así lo confirman. ¿Sabías que el cerebro puede reiniciarse con solo 10 minutos de silencio al día? Que el corazón también piensa, pues tiene alrededor de 40.000 neuronas que se comunican con el cerebro, y que las cicatrices emocionales no se ven, pero el cerebro las recuerda. Escucha a tu cuerpo, amiga. Haz pausas. A veces, él sabe antes que tu mente lo que necesitas sanar para que puedas renacer. 10 minutos de silencio al día. Yo estoy intentando con 5 y Dios mío, yo no puedo. Mi cerebro no. Yo le tengo que decir, niña, ya cállate, porque no me deja. Yo le iba a preguntar, ¿y cómo se logra eso? Porque no, hay que intentarlo. Yo decía 10 minutos de silencio. Hay tarea. Yo hablo con mis maticas, yo tengo que hablar todo el tiempo. Sí, no, sobre todo con el cerebro. Sobre todo con el cerebro, porque callar el cerebro es difícil. La loca, le dicen, la loca. Sí, la loca de la casa. Los que saben hacer esos ejercicios así de yoga y todas esas cosas logran eso, pero a mí se me hace realmente difícil. Estoy tratando de aprender. Eso sí. O sea, yo creo que yo de verdad he logrado como 3 minutos y es mucho para mí, pero esos ejercicios sí que son buenos. A practicar. Pero hay que practicar, qué buen dato. Y viendo ejemplos de mujeres conocidas que han resurgido después de situaciones de crisis, miremos la famosísima Oprah Winfrey, una mujer nacida de madre soltera, sobreviviente de abusos en la infancia, vivió en extrema pobreza y con su esfuerzo y preparación, en el tiempo ya logró construir un imperio mediático, siendo auténtica. Hoy en día es conocida por muchos por ser la periodista, la presentadora de televisión, la productora, la empresaria, la exitosa, nombrada durante varios años por la revista Forbes como la celebridad más poderosa, y así muchísimos otros logros profesionales por los cuales la conocemos. Sin embargo, su historia nos enseña que las heridas del pasado no definen nuestro futuro. Ella es un gran ejemplo de esto que estamos hablando el día de hoy. Y por otro lado tenemos a Joanne Rowling, que escribió el primer libro de Harry Potter mientras atravesaba una fuerte depresión. Esto pasó después de la muerte de su madre. Tuvo una fuerte depresión y no encontraba como algo que le diera esperanza. Así que aceptó un empleo en Portugal como maestra de inglés. Allí conoce a su esposo, que fue el padre de su hija, pero esa relación no pintaba bien. Entonces hubo hasta maltrato físico hacia ella, él la echó de su casa y ella tuvo que acudir a la policía para poder recuperar a su hija. Aparte de que él se gastaba el dinero que ella ganaba como maestra. Fue un momento de caos para ella. Se devuelve para Reino Unido, donde su hermana, y ahí como puede empieza otra vez a resurgir, pero vuelve a entrar en depresión porque se siente impotente, porque no tiene dinero, porque si antes podía ir a un café a escribir, porque tenía para pagar varios cafés, pues ahora no lo podía hacer sino en un apartamento pequeño con su hija, porque no tenía para pagar más de un café. Así que cuando su cuñado abre un café, ahí va y sigue escribiendo, pero vuelve a entrar en depresión, y esta vez depresión crónica, porque todo lo que estaba pasando pues no le permitía tener esperanza, y lo único que la mantenía viva era la escritura y su hija. Y miren todo ese caos a dónde la llevó, a ser, mejor dicho, o sea, también construir este imperio que tiene ahora, y este resurgir de toda esta saga de Harry Potter que, bueno, ha dado la vuelta al mundo y le ha dado a ella un reconocimiento. Entonces, todo lo que genera el caos
siempre bueno. Bueno, pues yo les tengo otro caso más. Voy a hablar de un caso conocido y uno que no es conocido, diríamos popularmente. Primeramente está el caso de Elizabeth Gilbert, quien tras un divorcio doloroso y una profunda crisis personal, ella, por ejemplo, emprendió un viaje de autoconocimiento que luego plasmó en su libro Comer, Rezar y Amar, que es una de mis películas favoritas también porque fue llevada también a la pantalla grande y me encanta. Fue protagonizada por Julia Roberts. Yo sé que personas que están escuchando a lo mejor la han visto también. Es excelente, me encanta esa historia, porque fue una historia que conectó con millones de mujeres, sobre todo, que buscaban volver a encontrarse consigo mismas. A veces el camino de regreso empieza cuando decidimos escucharnos de verdad, verdad. Y yo les voy a hablar de otro caso que es típico, con el que quizás muchas mujeres se puedan también identificar, y es precisamente de alguien que conozco. Esta persona, una mujer de 45 años, ella apostó todo por su matrimonio y por su familia. Ella dejó a un lado lo que eran sus sueños personales, todos sus, todas sus metas, sus anhelos que en un momento tuvo en su etapa de juventud para dedicarse a criar a sus hijos, apoyar el negocio de su esposo y ser la fuente de la casa a nivel de mantener el equilibrio, diríamos, en ese hogar. Pero años después, el esposo pues decidió irse con alguien más joven y ella se quedó sola, se quedó sin una estabilidad financiera, sin un plan claro y con obviamente su autoestima en el suelo. Entonces, al principio fue un caos total, imagínense ustedes, fueron noches sin dormir, fueron muchos sentimientos de culpa, muchas preguntas, ¿qué hice mal para que terminara mi matrimonio de esta manera? Se preguntaba qué pudo haber fallado, incluso se sentía fea, se sentía vieja, inútil. Pero a pesar de todo esto, ella decidió reconstruirse y decidió sobrevivir en medio de ese caos. Buscó ayuda, se inscribió en un programa de desarrollo personal, empezó a estudiar cosas nuevas, ¿sí? A ocupar su tiempo. Y bueno, les puedo decir que hoy día tiene un muy buen negocio, precisamente que tiene que ver con el tema de la ayuda a mujeres. Recibe mucho apoyo de diferentes instituciones y personas que se han identificado con ella y con las personas que ella ayuda. Y a pesar de haber pasado por ese caos financiero, emocional, de familia, pues fue alguien que resurgió desde las cenizas, podríamos decir. Así que cuando cosas así vemos suceder, debemos buscar cuál es el punto en común que tienen todas esas personas que surgen desde las cenizas, qué es lo que le caracteriza, qué las hace volver a renacer. Hay personas también como tú y como yo que les pasa eso y vuelven y resurgen y echan para adelante y luego cuentan su historia. Puedo, de hecho, mencionar el caso también de alguien cercano, alguien que en su momento, pues, gozaba económicamente de cierto estatus, de cierta posición, que le permitía, pues, vivir una vida holgada para sí mismo y para su familia. De repente, pues, tomando en cuenta que sus finanzas las tenía, pues, en manos de instituciones bancarias reconocidas en nuestro país, vivió una situación de un quiebre financiero de una institución y ahí prácticamente la estabilidad de su familia se fue a pique. Esa persona obviamente se vio en una situación muy apretada. O sea, luego de ver todo su esfuerzo irse por la borda con esa institución, al igual que muchas otras personas que depositaron ahí no solo su dinero, su sueño, su confianza, la de su familia, siguió apostando a lo que le gustaba hacer, siguió apostando a sus destrezas, siguió intentando cada día renacer, levantarse, no se dio por vencido y fue una persona que al final de su vida pues logró volver a esa estabilidad de la que alguna vez gozó. Entonces son cosas que nosotros tenemos alrededor siempre, alguien que alguna u otra situación de caos ha vivido y ha logrado salir adelante, después de, obviamente, tocar fondo. ¿Ustedes han escuchado que el dinero regresa
donde hay dinero. O sea, Sí. El dinero llama más dinero. las situaciones pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero si tú mantienes la misma mentalidad, tú vuelves a reconstruirte, sea en la parte económica o en cualquier otra área donde hubo caos. Por eso nosotras siempre hablamos de mantener las emociones estables, de que nuestra mente esté lo más clara posible, y si no la podemos tener muy clara, pues buscar terapia, buscar todas estas cosas que ayudan, y podemos volver a renacer siempre y cuando nosotros estemos bien. Hablando de caos económico, y gracias Jenny por compartir esta experiencia, esa anécdota, estamos hablando de que el caos económico también incluye lo que es una pérdida del trabajo. Hay personas que pierden el trabajo y ya es un caos. No Claro. tiene que ser millonario o tener negocios para cuando lo pierden sentir que han caído en crisis, en fuertes crisis. Pérdida de trabajo, tener deudas, muchas deudas acumuladas, hace que las personas se sientan en un caos, en un círculo que no los deja ni siquiera pensar con claridad. Entonces, personas que Sí, señor. personas que han emprendido desde lo sencillo, con una esperanza, con una fe de hacer crecer un proyecto, y ese proyecto viene a darse el caso de que no da frutos, simplemente no lo logran. Entonces todo ese sueño pues se va al suelo. Entonces vienen esos procesos de caos, todo lo que nos hace sentir frustrados Desmoralizados. es parte del caos. Yo aquí quiero como volver a un poco algo que yo viví cuando estuve viviendo en Argentina, que ya lo comenté, pero me quedó, ¿sabes? Como esta gente que venía de Venezuela, que estaba como el país, ustedes saben, ¿no? Cómo está, pero habían historias. Por ejemplo, conocí una pareja con 2 hijas, entonces se vinieron con todo. O sea, perdón, sin nada. O sea, como que vendieron lo que tenían allá o lo poco que tenían y se fueron para Argentina a buscar una nueva vida, mejores recursos y mejores oportunidades. Y les costó muchísimo. Ellos estuvieron como primero en ese hostal donde yo estaba trabajando, y después se fueron para como una habitación que lograron como alquilar también y esto. Después se devolvieron para el hostal. O sea, no tenían como una estabilidad. Y fue difícil para ellos. Yo la vi llorar a ella muchísimo. Y era como, o sea, era impotente ver a esta gente así, además con sus 2 niñas. Y hoy en día ellos están viviendo en otra ciudad de Argentina, están muy bien, están trabajando, sus hijas están bien, están estudiando, y yo los veo ahora y me acuerdo de lo que yo veía, cómo lloraban, cómo decían, no, esto no va a funcionar, nos vamos a devolver, pero entre ellos también se animaban. Y entre todos los que estábamos ahí, porque éramos personas que de alguna manera estábamos buscando como un nuevo comenzar, ¿no? Algunos obligados y otros porque, bueno, decidimos hacerlo, pero eso enseña mucho. Yo, como les digo, ahorita que veo esas fotos y recuerdo cómo los veía antes, yo digo, de verdad que el tocar fondo no es fácil y duele, porque duele mucho, pero al final cuando uno persiste también logra salir adelante. La diferencia está en cómo pensamos. Yo creo que esa persona que conociste, mientras estuvo diciendo esto no va a funcionar, no funcionaba. Claro, sí, Cuando también. empezó a funcionar fue cuando ella cambió a lo mejor esa mentalidad, Sí, porque seguramente. hay una frase por ahí que dice que lo que crees, lo creas. Ujú. Como el mismo desespero que a uno lo lleva a veces hasta, y esto les va a pasar, esto Por va a pasar. supuesto, El es hecho que de que, somos humanos. sí, el Claro. hecho de hasta que la fe un poquito a uno ahí, pero no, eso es lo que menos debemos perder. Y es normal, como dice Jenny, sentirse así. Así que si ustedes se están sintiendo así, siéntase en la confianza de dejarlo salir, pero Sí. también sepa que todo va a cambiar y va a mejorar. Sí, todas pasamos por eso. No lo decimos con ánimo de juzgar a quien sienta de esa manera, porque Así es. la verdad es que nosotras hablamos aquí y es una forma de decirnos a nosotras mismas que lo que pensamos es muy importante, es lo que va luego a salir a flote. Nuestra manera de pensar es la que nos tiene donde estamos. Siempre yo digo eso, pero me lo digo primero a mí. Estoy donde estoy por mi manera de pensar, porque si no yo estuviera en Hollywood, mi amor, o haciendo cualquier sí. Es verdad, así mismo es. Claro, es porque verdad.
Podemos sentir que estamos en un caos interior cuando dudamos de nosotros mismos, dudamos de que Dios está realmente en nuestras vidas, de que Él tiene el control, cosas que no entendemos a nivel espiritual cuando nos desconectamos de esa fe de la que tú hablabas y cuando perdemos el rumbo por completo. Entiendo que es también entrar en un caos y en un tocar fondo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese caos silencioso, que es el caos interno, ¿sí? Así El que, mental. porque muchas veces afuera aparenta que todo está bien, pero dentro de nosotros muchas veces hay mucho ruido, hay mucha insatisfacción, hay ganas de gritar, hay ganas de decir, ya no quiero más, no puedo más, suelto la toalla, prefiero no estar aquí. O sea, es bien peligroso, de hecho. Entonces, ese caos interno es muy, muy difícil y hay que ponerle atención. Precisamente también hay una escritora estadounidense, su nombre es Brené Brown. Ella dice, enfatiza mucho que la vulnerabilidad es el punto de partida de una auténtica transformación. Ella recalca mucho que enfrentar nuestras crisis desde la honestidad emocional nos permite crecer con mayor profundidad. Hay en una plataforma un documental, creo que se llama Sé Valiente en español y en inglés lo pueden encontrar como The Call to Courage. Es una recomendación que dejamos abierta ahí para quienes se animen a seguir pues las recomendaciones que ella ofrece. Es que esto es interesante porque es como desde la vulnerabilidad tú tienes ese punto de partida para impulsarte y transformarte, como decía Jenis. Es como permitirte sentirte así. La vulnerabilidad es como una herida abierta. O sea, uno está ahí, expuesto totalmente. Pero desde ahí es cuando ella dice, se puede tener fuerza desde esa vulnerabilidad y permitirte sentirte así y enfrentar esa crisis. Así, siendo lo más honesto, lo más honesta en el momento que estás viviendo, pero permitiéndote ser vulnerable. Es bien interesante esto. También es importante hablar de las segundas oportunidades que se tienen en todas las áreas, en lo académico, en lo profesional. Hay mujeres que que a los 40, 50, 60 años y todavía deciden volver a estudiar, tener una profesión, iniciar un nuevo camino laboral o emprender un sueño que han postergado durante mucho tiempo, porque es que el aprendizaje no tiene fecha de vencimiento, entonces no tiene edad. La edad es un número nada más. También puede ser una decisión que te impulse más bien desde ese caos a mejorar, a ser una mejor versión de ti y de lo que tú eres y de que no se trata de que porque ya tienes 50, 60 años, pues ya tu vida hasta ahí llegó. No. Esto puede escucharse extraño, pero ciertamente esas personas, esas mujeres que comienzan a estudiar, comenzamos, ¿verdad? Porque yo vivo haciendo cursos y cosas, a estudiar, quizá a una edad que tú dirías, bueno, pero otra vez empezar a hacer otras cosas nuevas. Es que a veces, señores, pasamos mucho tiempo en ese caos. Podemos pasar 20, 30 años en un caos. O hay Existe un eso. caos tras otro. Puede ser, porque Exactamente. Salimos de una y entramos en otro caos. Bueno, Si a los 60 fue que usted terminó de vivir todos sus caos, empiece. entonces empiece a los sí, 60. porque los sueños no tienen fecha de expiración. Bueno, chicas, y ya estamos en la parte final del episodio del día de hoy, así que vamos a dar algunas conclusiones sobre el tema tratado el día de hoy. Las crisis no son castigos, son más bien oportunidades disfrazadas. Tenemos que tener en cuenta cómo detectarlas. Otra conclusión que nos podemos llevar el día de hoy es cuando te eliges a ti misma, empiezas a sanar verdaderamente. Después de una crisis, pregúntate, ¿qué aprendí de mí en todo este proceso? También otra conclusión importante es que no estás obligada a volver a ser quien eras antes de la tormenta. Toda transformación genuina empieza con una decisión valiente, diciendo yo puedo y hacerlo. También que el caos revela nuestras prioridades reales. Recordemos que una cosa son nuestras prioridades, otras cosas son las que son importantes y otras son las que son urgentes. Entonces, en medio del caos, podemos tomar esa decisión. ¿Qué es lo que realmente me es prioritario?
Y otro punto es que renacer es un acto de amor propio, no de perfección. Bueno, vamos a cerrar con nuestro mensaje. Hoy es un mensaje un poquito más larguito que una frase, pero es muy contundente. Dice, el reconocimiento pertenece a la persona que está en la arena, con el rostro desfigurado en el polvo, el sudor y la sangre, a quien se esfuerza valientemente, a quien se equivoca, a quien tropieza una y otra vez, a quien al final, aunque quizá conozca el triunfo, cuando fracase, al menos caerá con la frente bien alta. Theodore Roosevelt. Hermoso, me encantó. Así que espero que Gracias. podamos aplicarlo. Gracias, Vilena. Bueno, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, no estás sola. Hasta pronto. Chao. Adiós. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.